y lo transmite por la vía del testamento o por la vía intestada. Puede ser que la persona no haya sido tan ordenada. Como todos vemos el fenómeno de la muerte, bueno, los que ya estamos viejitos no, ¿verdad? Que lo vemos como un suceso próximo, pero generalmente ni pensamos en eso, que es bueno no andar pensando también en ello, ¿verdad? Pero sí debemos ser ordenados. A veces una persona fallece y no ha ordenado testamento. Entonces hay que tramitar un intestado y es de conformidad con los preceptos legales que se decide quiénes son los herederos. Entonces, repito, en la transmisión a título universal es la transmisión de todo el patrimonio y solo ocurre mediante la sucesión mortis causa. Pero también hay una transmisión a título particular. La transmisión a título particular ocurre cuando se transmite una cosa concreta, ¿verdad? Generalmente es por negocios entre vivos, como la compraventa. Si yo vendo mi carro, o vendo mi computadora, o vendo mi casa, esa es una transmisión a título particular, es un modo derivativo a título particular, porque no estoy transmitiendo todo el patrimonio, sino solo estoy transmitiendo uno o varios bienes. Entonces, si les preguntan, como yo les voy a preguntar en el examen, ¿qué diferencia hay entre un modo derivativo a título universal y un modo derivativo a título particular? Ustedes tendrían que señalar que el modo derivativo a título universal se refiere a la transmisión de todo el patrimonio y solo tiene lugar mediante la sucesión mortis causa. Y el modo derivativo a título particular tiene lugar cuando se transmite uno o varios bienes, como les dije, yo vendo mi casa o mi computadora o mi vehículo. Y eso puede hacerse entre vivos, ¿verdad? Luego hay otra clasificación, que son las transmisiones de la propiedad a título oneroso, a título gratuito o a título gratuito. Son modos derivativos a título oneroso o a título gratuito. Fíjense que la palabra oneroso tiene un significado muy especial dentro del derecho civil. Usualmente se ha entendido que lo oneroso es lo caro, ¿verdad? Lo que tiene un valor demasiado alto. Por ejemplo, yo no compro ese libro porque es muy oneroso. Con ello estamos pretendiendo decir que no compro el libro porque es caro, ¿verdad? O comprar un carro es muy oneroso, ¿verdad? Es decir, que comprar un vehículo resulta muy caro. Pero en realidad, la palabra oneroso se refiere a la existencia de una prestación y de una contraprestación, por ejemplo, en la compraventa. Yo compro una casa, estoy pagando un precio, pero a cambio recibo la casa, pues, ¿verdad? Si yo no estoy comprando la casa, sino la estoy vendiendo, yo transmito la casa, pero a cambio recibo un precio. Entonces, cuando hay una prestación y una contraprestación, ese es un negocio oneroso. Por ejemplo, en la permuta, ¿verdad? La permuta es el intercambio. Yo doy una computadora por una moto, digamos. Entonces, ese es un negocio oneroso, porque estoy entregando un bien, pero recibo algo a cambio, ¿verdad? Ese es un negocio oneroso, en donde hay una doble vía. Yo doy, pero recibo algo a cambio, ¿verdad? Y el modo derivativo a título gratuito es cuando no hay contraprestación. Cuando doy algo, pero no recibo nada a cambio, lo doy por un espíritu de generosidad. Como por ejemplo en la Teletón, ¿verdad? Cuando yo voy y hago una aportación para ayudar a los niños, ¿verdad? No recibo nada a cambio. O cuando yo le transmito mediante una donación la casa a un hijo, ¿verdad? Entonces él no me paga por ella, se la estoy regalando prácticamente. Entonces, a título gratuito son aquellos negocios en los cuales no se recibe nada a cambio. Entonces, repito, los modos derivativos de adquirir la propiedad pueden ser a título universal y a título particular, a título oneroso y a título gratuito. A título universal es cuando transmito todo el patrimonio y solo pueden ocurrir mediante la sucesión mortis causa, es decir, cuando el titular se muere y ordena testamento o no lo ordena y se sigue una sucesión intestada. A título particular
tiene lugar cuando yo lo que transmito es un bien o algunos bienes de mi patrimonio. No transmito todo el patrimonio, porque es un negocio entre vivos. A título oneroso es cuando yo transmito un bien, pero recibo algo a cambio, ¿verdad? Como, por ejemplo, en la compraventa. Yo transmito una casa, pero me pagan, ¿verdad? O en la permuta doy un bien y recibo otro. Y a título gratuito es cuando no hay contraprestación, como en el caso de la donación, que doy algo gratuitamente. A ver, le pregunto a Daniel Alejandro Torres. A Dani Fabricio Marroquín. A Dayana Barrios. Bueno, dígame, Dayana, muchas gracias. Mire, no sabe cómo le agradezco que le dé respuesta a la interrogante. Dayana, muchas gracias por intervenir. Le pregunto, ¿cómo pueden ser los modos derivativos de adquirir la propiedad? 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. Puede ser a título universal, a título particular, a título oneroso y... Ese fue el último que dijo, ¿no? Perdón, licenciado. 2.4. El último. A título gratuito, sí. A título gratuito. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Es usted muy fina. A ver, licenciado. Sí, por favor. Disculpe, aprovechando. Solo si pudiera volver a explicar un poquito lo de a título particular, que con mucho no gusto. entendí ese punto, disculpe. No me pida disculpas. Es mi obligación y me siento agradecido cuando me formulan preguntas. A título universal es cuando transmito todo mi patrimonio. Es decir, verbigracia, yo tengo una casa, tengo una cuenta bancaria, tengo un vehículo y tengo unos terrenos por ahí. Entonces fallezco, pero ya he otorgado testamento. Entonces transmito todo mi patrimonio. En el testamento designo a mis hijos como mis herederos universales y ellos reciben todo mi patrimonio. Yo ya no tengo patrimonio porque ya estoy muerto, ¿verdad? A título particular es cuando transmito un bien. Por ejemplo, vendo mi casa, ¿verdad? Pero me quedo con otros bienes, ¿verdad? Lógicamente. O cuando vendo mi carro. O cuando vendo mi computadora. Cuando vendo un bien o algunos bienes. Pero no puedo transmitir en vida todo mi patrimonio. Transmito algunos. Entonces, esos son los bienes a título particular. No sé si está claro. Sí, licenciado. Muchas gracias. No, a usted. Licenciado, perdone, yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Cuál es la diferencia entre a título particular con a título oneroso? Porque en ambas pues está dando algo y pues se va a recibir algo a cambio. No hay diferencia. Bueno, a título particular puede ser que yo transmita por donación un bien. Lo que pasa es que son dos clasificaciones, a título universal y a título particular, a título oneroso y a título gratuito. A título particular, en lo que estoy haciendo énfasis es en que transmito un bien o algunos bienes, a diferencia de la transmisión a título universal, donde transmito todo el patrimonio. A título particular puede ser a título gratuito, pues, ¿verdad? Pero también puede ser a título oneroso, porque a título particular es cuando transmito un bien. Pues lo puedo vender o lo puedo regalar. Ese es a título particular. La diferencia entre lo oneroso y lo gratuito, esa es otra clasificación. Oneroso es cuando doy algo y recibo algo. A título gratuito doy algo, pero no recibo nada. ¿Con quién hablé en este momento? ¿Quién me hizo esa pregunta? Yo, licenciado Milovan. ¿Quién? Milovan. Es raro el nombre. Bueno, le pregunto a usted entonces, por favor, explíqueme la diferencia entre el modo derivativo a título universal y el modo derivativo a título particular. Ahí está,
Ok, la del título universal lo que entendí es porque cuando solo ocurre cuando la persona que dona, No, bueno, esto prácticamente es una donación, está muerta prácticamente y lo va a repartir sus bienes en su totalidad. Y sí, solo hay un ahora a detalle, título, solo hay un detalle. Bueno, está bien, está bien. Cuando transmite, ¿verdad? Porque no es, no es exactamente una donación, puede ser una donación, pero es una sucesión mortis causa. Entonces, pero está bien, transmite todo el patrimonio, ¿verdad? Es correcto. Y a título particular, ok, perdón, entonces cuando transmite. Y a título particular, esta es cuando eh, se puede, es como compraventa, o sea, sí, sí. que se puede confundir incluso, o bueno, que puede ser muy parecido a título oneroso porque se puede transmitir algo y recibir algo a cambio o simplemente transmitirlo sin recibir nada a Exactamente, cambio. exactamente. Pero lo esencial que hay que remarcar aquí es que lo que se transmite es un bien o algún bien, no todo el patrimonio, pero su respuesta es muy correcta. Y yo le estoy muy agradecido porque usted está planteando algo y muy importante. Ya no le Y pregunto, bueno, perdón, por solo favor. una última No, pregunta. no, no, A no, las que título usted universal, quiera, las que usted quiera. perdone, a título universal recibe diferentes nombres si se transmite todos los bienes hacia solamente una persona o hay alguna diferencia cuando se reparte todos los bienes en su totalidad hacia varias personas. Fíjese que yo tengo la impresión de que usted ya recibió el curso de sucesiones, porque sus preguntas son muy familiarizadas con lo que nosotros vamos a ver en el futuro. Cuando se transmite todo el patrimonio, para no confundir a todos, porque eso todavía no lo hemos visto, eso se llama herencia. La herencia es una transmisión en cascada, dice la doctrina, que se transmite todo el patrimonio. Pero cuando se transmite solo un bien se llama legado. Pero aquí el legatario es una persona que no recibe todo el patrimonio, sino solo recibe un bien. Entonces, la herencia es una transmisión en cascada y el legado se transmite en un solo bien. Espero que esté claro, aunque esto lo vamos a estudiar con mayor detenimiento. Gracias, licenciado. Seguro que está bien, ¿verdad? Sí, creo que el legado es cuando se reparte prácticamente y herencia cuando es para solo una persona. Eso es lo que entendí. No. Mire, yo puedo declarar a mis hijos que son 3 o 4 herederos y todos van a ser copropietarios de todo mi patrimonio. El legado, pueden haber un legatario o pueden haber varios. Entonces, si yo le dejo, digamos, todo mi patrimonio es para mis hijos, ellos son los herederos. Pero yo, digamos, a una persona que trabajaba conmigo, le dejo una cantidad de dinero o le dejo un carro. Entonces, ese es un legado. Ahora, cuando la herencia se distribuye en varias partes, entonces todos son legatarios. El legado es la transmisión de un bien o varios bienes. Cuando se transmite todo el patrimonio, entonces estamos hablando de herencia. El patrimonio conlleva no solo los bienes, sino las deudas. Imagínense que yo en mi testamento designo herederos a mis hijos de una casa o de una finca, digamos, ¿verdad? Pero la finca soporta una hipoteca. Entonces ellos aceptan la herencia, pero tienen que pagarle al banco lo que se debe, ¿verdad? Que es la hipoteca. Entonces, la diferencia es que a título universal se transmite todo el patrimonio y a título particular se transmite un bien. A título universal la transmisión es cuando el propietario ya falleció. A título particular puede ser en una relación entre vivos como la compraventa, pues, porque en la compraventa los dos, el comprador y el vendedor, tienen que estar vivos, ¿no? No sé si ahora esté claro. Sí, 8. Gracias. No, a usted muchas gracias por su pregunta. A ver, ¿a quién le preguntamos? Sí, por favor. Marco de Jesús tiene levantada la mano. Vale. Marco de Jesús tiene levantada la mano. Por favor, tiene la palabra. Marco, no lo escucho. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha ahí? Ahora ya le escucho, sí. Okay. Puede preguntarme lo que necesite. Ay, miren, lo felicito, así es la situación, así debe ser, ¿no? Marco, ¿qué diferencia hay entre los modos derivativos a título oneroso y a título gratuito? Es el 2.3 y el 2.4.
En el título gratuito no existe un contrato entre las partes, simplemente se da como un tipo de donación. ¿Sí? Y el tipo de oneroso a título oneroso ocurre cuando se transmite o se recibe a cambio una compensación de dinero para tener el bien adquirido o el patrimonio de cierto bien. Está muy bien, pero no solo compensación a título dinerario, porque puede ser una permuta. Yo le doy a usted mi computadora y usted me da una moto también. Lo oneroso es cuando yo doy algo y recibo algo. Pero está muy bien, Marco. Mire, también le agradezco su espontaneidad. Es usted muy fino. Oye, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de los modos de extinción del dominio. Fíjense que la clasificación de los modos de extinción del dominio es muy amplia, ¿verdad? Pero yo cité solo 3 criterios que me parecen que son los más importantes. Modos de extinción del dominio atendiendo a la voluntad de las personas, atendiendo a los efectos y atendiendo a los efectos de la voluntad aislada. Hablo del primer criterio de clasificación. En razón de la voluntad, los modos de extinción del dominio pueden ser modos voluntarios y modos involuntarios. Los modos voluntarios se producen cuando una persona renuncia a la propiedad o abandona un bien, ¿verdad? Porque ella quiere, no nadie la está presionando, ¿verdad? Renuncia a la propiedad. Por ejemplo, una persona es heredera. Hay varios herederos, hay varios coherederos, pero él decide que renunciar, no quiere la herencia, ¿verdad? Entonces, ese es un modo voluntario de dejar sin efecto la propiedad. O abandona el bien, ¿verdad? Lo dejas, no quiere ejercer sobre él la propiedad. Entonces, el modo voluntario se produce cuando la persona, con fundamento en su propio criterio, abandona, renuncia, deja sin efecto su condición de propietario, ¿verdad? Es muy difícil, me dirán ustedes, ¿verdad? Si lo que queremos es ser propietarios. Pero fíjense que hay casos, ¿verdad? Les ejemplifico algo. Un señor fallece y para utilizar el mismo ejemplo, pero este sí es real, les deja a sus hijos una propiedad, un bien inmueble, pero la pugna entre ellos es muy manifiesta, ¿verdad? Entonces uno de ellos dice, mire, yo no quiero pelear con mis hermanos y renuncio a la parte alícuota que me corresponde. A cada uno le correspondía 1/3 del bien y uno de ellos renuncia y su tercio se adiciona a la de sus hermanos, ¿verdad? Él no quiere ser propietario. Ese es un modo voluntario. El modo involuntario es cuando una persona deja de ser propietario sin que medie su voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se muere una persona. Todos sabemos que vamos a morir, ¿verdad? En algún momento dado. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero si una persona fallece de manera involuntaria, deja de ser propietario, ¿verdad? O cuando un bien se destruye. Como por ejemplo, ya trajimos a cuenta ese caso tan penoso que ocurrió en la zona 6, que se abrió la tierra, ¿verdad? Hubo una cavidad y las casas que estaban en el sector o la casa que estaba en el sector, literalmente fue tragada por la tierra. Entonces, las personas no querían dejar de ser propietarios, pero de manera involuntaria dejaron de serlo. Entonces, los modos voluntarios ocurren cuando una persona ya no quiere ser propietario, y yo cité como ejemplo la renuncia, ¿verdad? Y el modo involuntario cuando se muere el propietario o cuando el bien se destruye. Por los efectos, la extinción puede ser absoluta o puede ser relativa. Este es otro punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un bien se destruye, ya no existe. Entonces, ese es un bien absoluto porque el dominio dejó de existir para todos, ¿verdad? Por ejemplo, vuelvo a traer a cuenta el caso de ese lamentable suceso que ocurrió en la zona 6, en donde se abre el suelo y desaparece una casa. Esa casa ya no puede ser propiedad de nadie.
Entonces el bien se extinguió de manera absoluta. La doctrina señala un ejemplo de un caballo, es un poco sofisticado el ejemplo, pero lo menciono. El ejemplo de un caballo salvaje. Una persona captura al corcel y se lo lleva a su corral, ¿verdad? Lo quiere para él. Entonces, el caballo está inquieto porque era un caballo salvaje y a las primeras de cambio se escapa y se va. Entonces, ahí se extinguió el dominio porque el caballo salvaje ya no es de nadie, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde la propiedad, no se transmite, sino se pierde, no hay un propietario. Ese es un modo absoluto de extinguir el dominio. Por aquí les señalé la destrucción de un bien o cuando un bien está proscrito para comerciar. Este ejemplo es bueno, pero en la realidad no ocurre. Por ejemplo, los fármacos, las drogas, los estupefacientes. Es prohibido venderlos, ¿verdad? Entonces, son bienes cuyo dominio se extingue porque no pertenecen a nadie. Pero en la realidad nosotros sabemos que en un país como el nuestro, que es un corredor para las drogas que vienen del sur y van para el norte, eso se comercia, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que la ley lo proscribe, ahí está el Chapo preso, ¿verdad? Por andar vendiendo sustancias prohibidas. Pero los mejores ejemplos son los que yo les señalé, ¿verdad? La destrucción física de un bien. Ahora, el modo relativo de extinguir el dominio es cuando una persona deja de ser propietaria, pero otra lo será. Por ejemplo, si yo vendo una casa, yo ya no seré el propietario, pero quien la adquirió ejercerá el dominio sobre esa casa. O cuando yo dono un bien, pues dejo de ser el propietario, pero el donatario será el propietario de la misma. Ahora, la propiedad también puede extinguirse por efectos de la voluntad del poder público. Por ejemplo, el caso del comiso de las armas o de cualquier sustancia prohibida, ¿verdad? Por ejemplo, a una persona, la policía la detiene y le encuentra armas de calibre prohibido y él no tiene licencia ni autorización ni nada. Entonces le quitan las armas, se las decomisan y pasan a ser propiedad del Estado, ¿verdad? El caso más concreto es los procesos de extinción del dominio que se han dado por corrupción, cuando exfuncionarios, ¿verdad?, han sido procesados y se han enriquecido, tienen una cantidad de bienes que son producto de la corrupción, se extingue el dominio, hay tribunales de extinción del dominio y pasan a ser del Estado. Y entonces, en este caso, la propiedad se pierde por voluntad del poder público, pero puede perderse por voluntad del propietario, como en el caso de la donación, ¿verdad?, o de la compraventa, que él lo decide. Muy bien. A ver, le pregunto. Licenciado, disculpe la pregunta. Por favor. Disculpe la pregunta. ¿El secuestro entraría dentro de esta clasificación? Fíjese que el secuestro es una medida provisoria, no es una medida definitiva. Y se los voy a ejemplificar. ¿Qué es el secuestro? Lo van a estudiar ustedes con detenimiento cuando ustedes estudien Derecho Procesal Civil. Fíjense que ya estudiaron ustedes en Teoría del Proceso que hay 3 clases de proceso. Los procesos de conocimiento, que son aquellos como el juicio ordinario, en los cuales se determina la existencia o inexistencia de un derecho. Los procesos de ejecución, que son cuando el derecho ya ha sido declarado, entonces solo se hace efectivo. Y los procesos precautorios. Hablemos de una persona que solicita un préstamo a un banco y no paga. Entonces le secuestran un bien. Quiere decir que se lo quitan y lo llevan al almacén judicial. Entonces el acreedor pide que se venda en pública subasta o que se lo adjudiquen. Entonces, el secuestro es una medida provisoria, porque si él paga, le devuelven el bien, ¿verdad? Entonces, el secuestro es que le quitan el dominio provisionalmente en tanto que se resuelve la situación.
el bien que es secuestrado puede ser objeto de una medida definitiva, ¿verdad? Que se lo adjudiquen al acreedor, que es el banco. Pero en sí, el secuestro solo es una medida que tiende a garantizar un crédito, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que le cité, ¿verdad? Yo pedí un préstamo para comprar un carro y no lo pago. Entonces me secuestran el carro y luego se vende en pública subasta. Y con el precio que se obtiene en la pública subasta, entonces me pagan. Pero en este caso, el modo de extinción del dominio es un modo judicial, ¿verdad? Que no está comprendido dentro de estos que yo les estoy señalando. Podría ser por voluntad del poder público, del poder judicial. Así es. ¿Está claro? Gracias, No, gracias, licenciado. Muchas gracias. Soy muy fina. Bueno, le iba a preguntar a alguien, ¿verdad? Le pregunto a Gamaliel, que está por ahí, Gamaliel. ¿Qué tal, Lic? Buenas noches. Gracias por intervenir, Gamaliel. Oye, Gamaliel, solo mencióneme, en atención a la voluntariedad o a la voluntad, ¿cómo pueden ser los modos de extinción del dominio? A la voluntad. Sí, 1-1 y 1-2. Sí, sería de que yo le ceda un vehículo, por decirle así, a alguien. ¿Ese qué tipo de modo es? 1-1. El 1-1. Ahí está en la pantalla. Sería cuando una persona renuncia a la propiedad o abandona el bien Así sobre es. el cual se ejerce dominio. ¿Pero cómo se llaman esos modos? Ese sería el modo voluntario. Modo voluntario. ¿Y los otros modos cómo se llaman? Y el modo involuntario. Sí, ¿cuándo se producen? Cuando se pierde el bien, cuando se muere una persona. Así es, Bueno. muchas gracias. Estoy muy agradecido por su intervención. Oye, eso usted muy Ok, Lic, mire, aprovechando ya que estoy acá, la expropiación podría ser parte de la voluntad del poder público. Ese es un ejemplo magnífico, que es el que vamos a ver el día jueves, por cierto. Fíjense que la expropiación no es extinción del dominio. Lo vamos a explicar el jueves. La expropiación es un mecanismo que utiliza el Estado para obtener un bien y satisfacer una necesidad pública. Tiene que ser decretada por el Congreso cuando hay necesidad de que se expropie un bien y se tramita ante la gobernación departamental. Pero en el caso de la expropiación hay que pagarla. Fíjense que yo les cuento algo en torno a un suceso de expropiación. Ustedes no han tenido la oportunidad, de seguro que sí la conocen, pues, pero no han hecho vida asidua en nuestra universidad, que es algo muy especial. Yo espero que pronto se concrete eso y que todos retornemos a la presencialidad, porque es realmente una vivencia muy especial vivir dentro de nuestra comunidad. Fíjense que hace siglos, ¿verdad? Ustedes me dirán, uy, eso saber hace cuántas décadas. Cuando yo estudiaba, yo inicié estudiando en la zona 1, en donde está el bufete popular, estaba el anexo. Ahí estaban los primeros años. Y los últimos años estaban en donde hoy está el MUSAC. No cabíamos, éramos unos cuantos estudiantes, ¿verdad? Unos cuantos cientos de estudiantes. Ahora ya la universidad tiene miles, ¿verdad? Pues entonces fíjense que cuando nos trasladaron a la zona 12, a la ciudad universitaria, por cierto, habían muchos avatares para llegar. Por ahí por donde está el hospital, el hermano Pedro, que ustedes lo han de conocer, fíjense que uno iba sobre la carretera, ¿verdad? Sobre el anillo periférico, que construyó, por cierto, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Guatemala, que fue don Manuel Colón Argueta. Entonces, fíjense que de repente, en medio de la carretera aparecía una casa y había que hacer un giro de 90 grados, ¿verdad? Porque ahí estaba la casa y era una casa de propiedad privada. Entonces se instó una expropiación, ahí por donde está el hospital hermano Pedro, ¿verdad? Y se inició la expropiación, se le pagó al propietario. Ya vamos a ver el día jueves que hay dos mecanismos que el Estado se pone de acuerdo con el propietario y le paga.
Y si el propietario no quiere, entonces se sigue la vía contenciosa, se practica un peritaje y una evaluación y se le da el valor que corresponde y se le paga. ¿Saben dónde también hubo expropiaciones? En la entrada de la que es la novena, o uno sale a la novena. Bueno, en la entrada y salida del periférico, para salir a la avenida Elena o para entrar a la avenida Elena, fíjense que, y salir al periférico, ahí había un tope, ¿verdad? Para salir al puente del Incienso, había un tope, ¿verdad? Por cierto, esos eran lugares preciosos, ¿verdad? Eran lugares muy lindos, eran unos bosques tremendos, unos barrancos impresionantes. Entonces, para hacer el periférico, se hizo la expropiación. Entonces, sí, tiene usted razón, el ejemplo es muy bueno. Esa es un modo de extinción del dominio por efectos de la voluntad del poder público, aunque ahí interviene también el propietario, porque si quiere el propietario no se opone y recibe la indemnización. Ahora, si se opone, hay que seguir el trámite y se paga. En efecto, así es. Muchas gracias por la pregunta. Estamos, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Muchas gracias. Y para concluir, vamos a hablar de las facultades que tiene el propietario. Fíjense que los propietarios tienen dos tipos de facultades. Aquí están en el 1 y en el 2. Primero tienen la facultad de uso y aprovechamiento. Todos los propietarios pueden usar los bienes de su pertenencia. Usarlos quiere decir utilizarlos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy propietario de una casa, puedo usarla viviendo en ella, ¿verdad? Pero también puedo aprovecharme de los frutos que produce. Puedo darla en arrendamiento y cobrar la renta, ¿verdad? Entonces, esa es una facultad del propietario. El propietario tiene la facultad de usar y aprovechar el bien. Pero también tiene la facultad de disponer del bien. La facultad de disponer, que está en el 2.1, es la facultad de determinar el destino del bien. Yo puedo venderlo si quiero, pues, ¿verdad? Estoy disponiendo del bien. Puedo venderlo a título oneroso, puedo transmitirlo a título oneroso, como ya dije, venderlo, ¿verdad? O a título gratuito, a través de una donación. Entonces, el propietario puede usar y aprovechar el bien, puede disponer del mismo, pero hay una última facultad del propietario, que es la facultad de gravar. Fíjense que este gravar está con B pequeña. Ese es el término que se utiliza y lo utilizarán ustedes si se van a familiarizar con él a partir de este momento. Gravar quiere decir ponerle un gravamen. ¿A qué me refiero? Voy al banco y pido un préstamo. Miren, yo necesito 50,000 quetzales. Y el banco me dice, perfecto, se lo vamos a dar. Pero queremos una garantía. ¿Cuál es la garantía? Pues mi casa. Entonces voy a imponer un gravamen, una carga, ¿verdad? Que es la hipoteca. Si yo no le pago al banco, estoy facultando al banco para que lo venda en pública subasta. Eso es un gravamen. Yo no puedo gravar la casa de mi vecino porque no es mía, ¿verdad? Entonces, yo puedo gravar lo que me pertenece, puedo gravar mi casa. Entonces, las facultades del propietario, las facultades del dominio son en principio de la facultad de uso y aprovechamiento. Yo puedo utilizar los bienes que me pertenecen y aprovecharlos, ¿verdad? Repito, si soy propietario de una casa, puedo vivir en ella, la estoy utilizando y puedo aprovecharla, es decir, hacer uso de los frutos que produce, ¿verdad? Que pueden ser los frutos naturales, que hay sembradíos de aguacate o de naranja o de manzana, como dijimos la vez pasada, o puedo utilizar los frutos civiles, ¿verdad? Que la doy en arrendamiento y me aprovecho de la renta. Y la facultad de disposición. La facultad de disposición se refiere a transmitir, a determinar el destino del bien. Yo puedo venderla o regalarla, ¿verdad? Pero también puedo imponerle un gravamen para garantizar el cumplimiento de una obligación, como el ejemplo que presenté hace unos minutos. A ver, le pregunto a Héctor Mancía. Buenas noches, licenciado.
¿Qué tal, Héctor? Mucho gusto de saludarlo. Gracias por contestar. Solo Sí, señáleme cuáles son las facultades del dominio que están en la 1 y 2, 2.1 y 2.2. Solo menciónenme. muy bien. La facultad de uso y aprovechamiento y la facultad de disposición. ¿Cómo puede ser la facultad de disposición 2.1 y 2.2? Puede ser a disposición stricto sensu Sí, o es a título oneroso gratuito y la facultad de grabar. sí, está muy bien. Muchísimas gracias por su intervención hoy. Entonces nos quedamos ahí la noche de hoy. Les presento mi agradecimiento por prestarme atención y mi agradecimiento superlativo por intervenir. Es muy importante hacerlo. Nos vamos a continuar el día jueves con los puntos que prosiguen, y en tanto eso ocurre, les deseo un feliz descanso, que reposen, cuidado con las